Hola, Safid Mohammad. Esta tabla está toda regada, está toda. Y la siguiente también, estas dos. Estas dos están las dos regadas. Y allí hay un poquito regado, como puedes ver, estas hasta ahí. Y creo que ya no voy a regar más porque esta se ve bien y aquellas también. Todas aquellas están bien. Las que están más mal fueron las últimas que plantamos. Estas ya llevan casi 2 semanas. Estas están bien. ¿Sabes? Esta creo que hasta el martes aguantarán. Y si no, si pasara agua el sábado o el domingo, igual. Pero yo es que tengo examen el lunes y tengo que estudiar. Si a un caso mañana vienes, mañana es viernes, mañana tú no vendrás. Mañana es el día festivo. Entonces yo a lo mejor me paso por la tarde a ver cómo está. Si hace falta agua, echaré un poco más de agua. Pero mira, yo creo que estas lo que pasó es el calor. El estrés del calor, pues las mató. Algunas han aguantado más, otras menos, ¿sabes? Unas están bien, que han cogido, pero el estrés, que hizo mucho calor ese día. Eso ha sido el calor que las ha matado. Hizo mucho calor. Y otro fallo que puede ser es que como no mojamos un poquitín, que estaba la tierra húmeda, pues teníamos que haber mojado, pero como decimos, uy, vamos a regar, ¿me entiendes? Entonces muchas sí que han cogido y están bien, pero otras no. Y luego pues el caracol no les ha atacado mucho, pero sí que hay algo que les ataca. ¿Ves? Esto blanco algo que les ataca, no sé qué bicho, que eso blanco, eso es lo que se lo come. Por eso tiramos los polvos blancos, para los bichos. ¿Me entiendes? Mira esta que viene, y esta, ¿por qué esta también? Porque esta le pega la sombra del naranjo, no le pega tanto el sol. ¿Me entiendes? ¿Ves? Y esta es la parte más dura, que le pega al sol más horas. Esta le pega al sol. Mira esta que viene, ¿ves? Hay algunas y está blanco, esto está quemado. Pero no solo porque, si es algún hongo o qué cosa es. Eso, hay algunas que están así, tocadas. Mira, ¿ves? Esta también está quemada. No sé si son por los polvos, que en vez de tirar solo por aquí al lado, tocarían la planta y con el agua, ¿ves? Esta no está quemada y tiene el polvo aquí. ¿Ves? El polvo está ahí, no está aquí. Y esto es para los hongos. Y luego lo que hay que hacer es taparla también. La planta hay que taparla. No se puede quedar destapada porque si no se seca. ¿Me entiendes? Entonces, una que no se mojó y la que no se ha tapado bien, ¿ves? Tiene que quedar tapada. Porque viene con el poquito ese que viene de estiércol, y si no se tapa, pues resulta que se seca por ahí del calor y muere. Y eso es lo que ha pasado. Una que nos regamos, la otra, este caracol está muerto. Vale, ¿me entiendes? Mira, ¿ves? Mira el fallo. ¿Ves esto? Esto es el poco estiércol que viene con la planta. ¿Por qué está para chuchar la planta? Porque por aquí se va el agua, se evapora. Entonces esto hay que taparlo con tierra. ¿Me entiendes? Para que aguante la humedad y no se vaya. Y ese es un pequeño fallo. Esto hay que taparlo. Pues si no, por ahí se seca. Y más el calor que hace y el plástico que le da calor también. Y el plástico está para la broza, para que la broza no salga. Pero por el centro del campo igual sale broza. Entonces ese es el fallo. Primero no se mojó, ¿vale? Y luego las que no están bien tapadas, que se ha evaporado el agua, ha muerto de eso. Y luego hay algunas hojitas que están así, no sé qué bicho será, un hongo o algo, que están así blanquitas, o se ha quemado del polvo blanco porque se le ha tirado por encima. ¿Ves? Pero están bien, están bien. Lo que pasa es que estas son, como quien dice, recién plantadas. Son recién plantadas. Y este es el melón que va más tarde. El melón va más tarde. La planta del melón no es tan bonita como la planta. ¿Ves? Aquí hay otra así como quemada las hojas, ¿ves? Pero la planta del melón no es tan bonita como la de la sandía. La sandía está muy bien, mira. Esta de sandía, esta está toda de categoría. Toda. La de esta tercera zona están muy altas y están muy bien. Toda esta está muy bien.
Y luego si pasamos a esta última, que es la última de sandía, esta también está muy bien. Esta de sandía. Esta de sandía está toda muy bien. Y mira qué grande es ya. Esta ya van tirando ya. Lo único que pasa es eso, como hace tanto calor, pues no sé si yo coger y el sábado, si pasara algo de agua, coger a Javier que me acompañara y regar, o si vosotros estáis libres, en un rato se riega. Aquí ha venido un perro, estos son bueyes de un perro, alguien viene por aquí a pasear, a doctorear, y tiene un perro. Estas son las plantas que plantamos, estas están bien, ¿ves? Sin embargo, estas, como le entró más agua aquí, ¿ves? La única que está pocha es esta está bien tapada, pero a lo mejor no le entró suficiente agua. Esa ya, esta ya está, eso está muerto ya. Esta está algo pocha, estas también. Pues esta la regaré, porque estas están pochas. Esa porque está alta y el agua no llegó. Pero aquí sí. Estas también las plantamos nuevas. Estas están todas. También están algo pochas, donde no ha llegado el agua alguna. Pues estas las regaré ahora, antes de marcharme. Porque sí que hay algunas que están pochas. Ahí he muerto una. Bien, pero están bastante bien. Pues si acaso, yo que sé, mañana es viernes. Si se riega, lo que pasa es que la raíz no llegará todavía de abajo. No lo sé. A lo mejor la semana que viene ya llegan. Y estas están bien, estas están bien. Es que como el campo también está un poco desigual, pues donde entra más agua, que cogen, pues ahí están. Mira estas. Estas están todas bien. Estas están todas de categoría. ¿Ves? Y son las mismas plantas plantadas el mismo día. Porque plantamos este de aquí y el trocito aquel. Y aquel de allá es donde están más pochas. Un caracolillo, hay que quitarlo. Bien, caracoles no se ven tantos. Pues bien, estas están bien. Mañana igual me doy un garbeo. Y además aquí se ve todavía todo esto está húmedo, está blando todavía. Vamos a ver. Esto está todo bien. Todo bien. Los fallos que hay aquí. Los fallos que hay aquí son de los caracoles, que se los comieron. Y los fallos que hay allí también. Pero bien. Ya está. Bueno, pues lo dejo ahí, más o menos. Y ya está. Vale. Hasta luego.